Soy Guadalupe de Huautla, Oaxaca, y a mis 73 años, tras una vida marcada por el dolor, me atrevo a compartir una historia que me ha perseguido durante décadas. Comencé a encanecer muy joven y ahora, por primera vez, revelaré lo que ocurrió cuando tenía 15 años y mi madre, Doña Concepción, falleció de tuberculosis, una enfermedad que en aquel entonces era una sentencia de muerte, especialmente en nuestro humilde pueblo. Mi padre, don Ignacio, un hombre respetado que trabajaba en el aserradero, parecía inquebrantable, pero el verdadero infierno se escondía tras su fachada. Después de la muerte de mi madre, un evento trágico que sumió a mi familia en la oscuridad, mi padre, a quien yo adoraba y en quien confiaba, me reveló una faceta monstruosa y perversa. En el cuarto donde mi madre acababa de morir, con su cuerpo aún en la sala, mi padre abusó de mí, destrozando mi infancia y mi inocencia, mientras el mundo exterior seguía su curso con velorios y oraciones. Esta es la historia que he guardado en mi corazón durante tanto tiempo. Sentí que mi cuerpo se separaba como si flotara observando la escena desde lejos, una forma que encontré para soportar lo que estaba sucediendo. Pensé en mi madre, en su constante protección, incluso cuando la debilidad la dominaba, cómo me sujetaba la mano durante las tormentas, cómo me cantaba para dormir, a pesar de su tos. Cuando todo terminó, él se arregló la ropa como si nada, declarando que yo era la encarnación de esa casa, y que todo quedaba entre nosotros dos. Advirtió que nadie me creería, que me tacharían de loca por la muerte de mi madre. Luego abrió la puerta y regresó a la sala, donde los vecinos expresaban sus condolencias por su amada esposa. Yo, en cambio, permanecí en el suelo, temblando, intentando comprender cómo el mundo podía seguir girando. Al final me levanté, lavé mi rostro en la palangana, y en el espejo roto vi que algo en mí también se había quebrado. Mis ojos ya no eran los mismos. Volví al velorio, me senté junto al ataúd y silenciosamente le prometí a mi madre que un día saldría de allí y que él pagaría por lo que había hecho. Nadie notó nada diferente en mí, absortos en sus propios asuntos. Solo doña Carmen frunció el ceño al verme pasar. Más tarde entendí que ella sería la única en sospechar la verdad. Afuera, la lluvia persistía, esa llovizna fina y constante que parecía no tener fin. En Huautla, esa lluvia aislaba al pueblo, transformando los caminos en lodazales. Me sentí como el pueblo, aislada, sin salida, hundiéndome en el lodo. La noche se hizo larga, la gente se fue marchando, prometiendo regresar al entierro. Algunas mujeres se ofrecieron a quedarse, pero mi padre lo impidió, alegando que necesitábamos ese tiempo juntos para despedirnos de mi madre. Aterrada ante la idea de quedarme a solas con él, no me atreví a protestar. ¿Quién me creería? Don Ignacio era un hombre respetado, trabajador, devoto, intachable. Pasé la noche junto al ataúd de mi madre rezando, no a Dios, sino a ella, pidiendo fuerzas. Mi padre en aparente sueño en su habitación. Al amanecer, cuando llevaron el cuerpo de mi madre al cementerio, sentí que enterraban una parte de mí también. La lluvia había cesado, pero la tormenta en mi interior apenas comenzaba. El cementerio de Huautla, sencillo, con cruces de madera, estaba en un cerro distante. La tierra roja mojada manchaba los zapatos. Mientras echaban tierra sobre el ataúd, ya no lloraba, en su lugar, algo frío y duro crecía en mi pecho, algo que me ayudaría a sobrevivir los años venideros. Desconocía que ese día era el inicio de mi infierno particular, un infierno que duraría años hasta encontrar una salida. Después del entierro regresamos a casa, esa casa que nunca más sería la misma. El olor a velas y perfume barato persistía,
junto con una taza de café olvidada y un silencio opresivo. Mi padre, sin mirarme, fue directo a la habitación, tomó una botella de tequila y se sentó en el portal. Me sentí aliviada, creyendo que me dejaría en paz, pero me equivoqué, era solo la calma antes de la tormenta. Al día siguiente mi nueva rutina comenzó con él de pie junto a mi petate, exigiéndome que me levantara y preparara café. Confundida, le dije que era yo Guadalupe y recibí una bofetada. Entendí que no era un delirio, era real, tan real como la marca en mi rostro. A partir de entonces me llamó por el nombre de mi madre. Al principio lo corregía, luego desistí. Los días transcurrían en Huautla con sus rutinas, sin que nadie sospechara mi encierro. Poco a poco las ropas de mi madre reemplazaron las mías, y mi identidad, mi infancia, mi vida fueron consumidas. Me obligó a usar el vestido floreado de mi madre, y a rellenarme el pecho, a usar su labial. Frente a los demás fingía que yo imitaba a mi madre por añoranza, y la gente lo creía. Me obligó a abandonar la escuela. Un día la maestra, doña Cecilia, fue a buscarme, pero mi padre, con una sonrisa, justificó mi ausencia, negando mi educación. Agradecí su preocupación, pero asumí la decisión final en mi hogar, determinando que ella no continuaría sus estudios. Noté en la maestra una mezcla de frustración y lástima, como si se disculpara por no poder ayudarme más, lo que me hizo sentir que mi última conexión con el mundo se había cortado. Después de que la maestra se marchó, mi padre me arrastró al cuarto, cuestionándome sobre mi conversación con alguien, preguntando el motivo de la visita de esa mujer. Negando haber revelado nada, expliqué que la maestra vino debido a mi falta de asistencia escolar. A pesar de su desconfianza, me creyó, y me sentí agradecida por ser conocida como una niña callada y tranquila. Los meses transcurrieron, el luto por mi madre se desvaneció en el pueblo, y la gente retomó sus vidas, mientras yo permanecía atrapada en una pesadilla interminable en casa. Mi padre trabajaba en el aserradero, regresando al mediodía y volviendo solo al anochecer, momentos de soledad que representaban mi único alivio, aunque carecía del valor para huir. En 1968, casi un año después de la muerte de mi madre, lo peor llegó, mi padre comenzó a beber más y se tornó más violento, mezclando fantasía y realidad. En ocasiones, llegaba ebrio, me llamaba Concepción y me perdonaba por supuestas traiciones, sugiriendo volver a su cama, como si estuviera reviviendo a su esposa de manera enferma y distorsionada. Doña Carmen, nuestra vecina de unos 60 años, viuda y con manos arrugadas por el trabajo, solía visitarme, trayendo pequeños obsequios y observándome con ojos que parecían ver más allá de mi fachada. Aunque nunca preguntó directamente, sentía que sospechaba, notando mis moretones y mi cambio físico, ofreciendo siempre su ayuda. Anhelaba contarle, pero el miedo me paralizaba, miedo a no ser creída, miedo a las consecuencias, miedo a la impotencia. En aquel pueblo oaxaqueño de 1967, lo que sucedía en casa era un asunto privado. En ocasiones consideraba acabar con todo, pero recordaba mi promesa a mi madre de sobrevivir, lo que me daba fuerzas para seguir. Creé un mundo en mi mente donde era libre y estudiaba, un refugio en los momentos más difíciles. Un día, casi un año después, ocurrió algo que lo cambió todo. Aproveché el día de mercado en el pueblo para ir a comprar, evento social que reunía a la gente para comprar, vender y socializar, con puestos llenos de productos y olores. Mientras compraba jitomates, escuché a un joven que me advirtió sobre mi canasta, me volví y vi a un muchacho de unos 20 años, llamado Esteban, quien sostenía mi canasta, y con quien tuve la primera conversación normal en un año. Charlamos brevemente y él me ayudó con mis compras, aunque evité que me acompañara a casa.
Antes de despedirnos me preguntó si podría volver a verlo, aunque deseaba esa normalidad, sabía que era peligroso. Al regresar a casa con el corazón más ligero, me enfrenté a la realidad. Mi padre, furioso y con una botella de tequila, me cuestionó sobre mi salida y sobre el hombre con quien me vio, y al confesarle que solo me había ayudado, desató su ira. Me acusó, me golpeó y me arrastró gritando hacia la casa sin que nadie interviniera. Esa noche creí que moriría, pero después de la golpiza, me encerró. Permanecí 2 días sin comida ni agua hasta que perdí el conocimiento, y cuando desperté, doña Carmen me había rescatado. Ella, al haber oído mis gritos y presenciado la escena, me sacó de ese lugar, y finalmente le conté todo. Después de que doña Carmen me abrazara y me prometiera ayuda, sintiendo esperanza por primera vez en mucho tiempo, supe que las cosas cambiarían, aunque lentamente. Con el tiempo, doña Carmen comenzó a visitarnos con pretextos, ganándose la desconfianza de mi padre pero manteniendo una fachada respetable. Me enseñó un código secreto y me dio una estampita con una promesa de fe. Mientras tanto, Esteban, el muchacho del mercado, se convirtió en un pensamiento constante en mi mente y soñaba con una vida diferente con él. Durante la Cuaresma pude ir a la iglesia, y un día me encontré con Esteban en la plaza, quien se ofreció a ayudarme. Con la ayuda de doña Carmen, que le contó todo a Esteban, planearon mi escape. Esteban, con la esperanza de ayudarme a escapar, me propuso buscar una excusa para que yo pudiera lavar la ropa de los trabajadores de la construcción de la iglesia, lo que le permitiría visitarme con regularidad y, con el tiempo, normalizar la situación ante mi padre, para que pudiera entrar y salir sin despertar sospechas. Mientras tanto, ahorraríamos dinero y planearíamos mi huida. Le pregunté a Esteban qué opinaba, y aunque la idea era arriesgada, con un padre que podía reaccionar con violencia, representaba mi única esperanza. Cuando Esteban solicitó mi colaboración, mi padre, desconfiado pero interesado en el ingreso extra, aceptó que yo lavara la ropa, aunque exigió supervisar las visitas. Semanalmente Esteban traía y recogía la ropa, y aunque mi padre se relajó con el tiempo, mantuvimos una comunicación silenciosa que alimentaba mi esperanza. El dinero que ganaba lo guardaba doña Carmen, nuestro fondo de escape. Aprovechando las fiestas de la Virgen del Carmen, que obligaron a mi padre a una salida social, planeamos mi huida. Esteban me informó que el autobús a la Ciudad de México salía el martes a las 4 de la mañana, y que me recogería a las 3, con la ayuda de un somnífero en el café de mi padre. Con el corazón en un puño esperé ansiosamente, sintiendo que la libertad o la perdición estaban a la vuelta de la esquina. La noche anterior a la fuga, preparé un costal con mis pocas pertenencias, incluyendo una muda de ropa, un peine roto, la medalla de mi madre y el dinero ahorrado, todo escondido debajo de mi petate. Esperé el momento con el corazón latiendo desbocado, contando los minutos hacia la libertad que esperaba. El silencio reinaba, un silencio anormalmente profundo. En ese momento creí que simplemente se debía al cansancio. Hoy comprendo que era la calma que precede a la tormenta. Doña Carmen, como cada lunes, había pasado con un pan de elote por la mañana. Sin embargo, esta vez el pan contenía un ingrediente secreto, un potente somnífero que había conseguido del farmacéutico del pueblo. Dale un trozo generoso a tu padre después de la cena, acompañado de un café muy dulce para disimular el sabor, me instruyó en un susurro. Preparé la cena como cualquier otro día, enchiladas con frijoles y arroz. Serví a mi padre, quien comió en silencio, observándome de manera extraña. De vez en cuando tomaba la botella de tequila y bebía directamente de ella. ¿Estás callada hoy, Concepción?, preguntó de repente,
lo que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Aunque había pasado tiempo, nunca me acostumbré a que me llamara por el nombre de mi madre. Solo cansada, papá, respondí sin mirarlo a los ojos. ¿Cansada de qué? De lavar ropa para tu noviecito. La sangre se me heló. Continué revolviendo la olla como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué novio, papá? No sé de qué estás hablando. Él golpeó la mesa con fuerza, haciendo que los platos saltaran. No te hagas la tonta. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no tengo ojos ni oídos en este pueblo? Me quedé paralizada, con la cuchara de madera aún en la mano. Había descubierto todos mis planes, toda la esperanza que había construido durante meses. Todo se venía abajo. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Se levantó tambaleándose un poco, ya ebrio, y tomó más tequila. Luego volvió a sentarse. Mañana vamos a arreglar esto. Mañana le mostraré a ese muchacho quién manda en mi casa. Mañana. Estaba planeando algo para mañana, pero yo ya estaría lejos si todo salía bien. Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón acelerado. ¿Hay pan de elote de postre, papá? Doña Carmen lo trajo hoy. Él me miró con desconfianza. A esa vieja entrometida también voy a tener una conversación mañana. Aún así, aceptó el trozo de pan que le serví. Lo comió con café muy dulce, como doña Carmen había recomendado. Terminamos de cenar y se fue a su habitación con la botella de tequila. Yo me quedé limpiando la cocina, atenta a cualquier ruido. Después de un rato comenzaron los ronquidos. El somnífero mezclado con el alcohol estaba haciendo efecto. No pude dormir. Me quedé acostada en mi petate mirando el techo de paja, contando las horas. La noche parecía interminable. Cada sonido me sobresaltaba. Un grillo cantando, el viento en las hojas del aguacate en el patio, el ulular de un tecolote a lo lejos. Cuando el reloj de la iglesia marcó las 2 de la mañana, me levanté silenciosamente. Los ronquidos de mi padre continuaban, pesados y rítmicos. Tomé mi costal de yute ya preparado y me dirigí a la puerta. Estaba cerrada con llave. La llave que normalmente colgaba de un clavo al lado, no estaba. Mi corazón se aceleró. Donde estaba la llave fui a la habitación de mi padre, paso a paso con mucho cuidado. La puerta estaba entreabierta. La empujé lentamente tratando de no hacer ruido. Él estaba acostado de espaldas, roncando fuertemente con la botella de tequila vacía al lado de la cama, pero no vi la llave por ninguna parte. Fue entonces cuando noté algo brillante en su pecho. La llave estaba colgada de una cadena alrededor de su cuello. Mi padre nunca había hecho eso antes. Nunca había cerrado la puerta ni escondido la llave de esa manera. De alguna forma, sabía de mi plan de fuga. Lo sabía, salí de la habitación en pánico. ¿Qué hacer ahora? Esteban me estaría esperando en menos de una hora. Si no aparecía, vendría a buscarme. Y no quería ni pensar en lo que mi padre le haría. Miré a mi alrededor desesperada. La casa no tenía muchas ventanas y las que tenía eran demasiado pequeñas para que yo pasara, excepto la ventana del cuartito trasero donde mi padre guardaba las herramientas. Era un poco más grande que las demás y daba al patio trasero. Fui allí e intenté abrirla. Estaba clavada. Mi padre había clavado la ventana con tablas. Había pensado en todo. Me senté en el suelo sintiendo que las lágrimas se acumulaban.
Estaba atrapada, no había salida. Todos mis sueños de libertad, todos los planes que hicimos, todo en vano. Pero entonces escuché un ruido leve proveniente de la puerta principal. Alguien estaba intentando abrir la cerradura. Mi corazón se disparó. Sería mi padre que había despertado, pero él estaba en su habitación. Podía oír los ronquidos. Guadalupe. Oí una voz baja al otro lado. ¿Estás ahí? Era Esteban. Había venido antes. Corrí hacia la puerta. Estoy aquí, susurré de vuelta. Pero la puerta está cerrada y mi padre tiene la llave. Aléjate de la puerta, dijo. Voy a intentar abrirla con esto. Oí más ruidos metálicos. Debía estar usando alguna herramienta de construcción para forzar la cerradura. Después de lo que pareció una eternidad, escuché un clic. La puerta se abrió lentamente y allí estaba Esteban con una sonrisa aliviada en su rostro. Vámonos rápido, susurró tomando mi costal. Doña Carmen está esperando en la carretera con un carro. Dudé mirando hacia atrás, hacia la habitación donde mi padre dormía. ¿Y si despierta ahora, y si nos atrapa huyendo? Como si leyera mis pensamientos, Esteban tomó mi mano. Todo va a salir bien. Confía en mí. Salimos de la casa, cerrando la puerta lo más silenciosamente posible. La noche estaba clara, con una luna llena que iluminaba el camino. Caminamos agachados por el patio, pasando entre las matas de maíz y la huerta, hasta llegar a la cerca trasera. Fue entonces cuando oímos un grito furioso que venía de la casa. Guadalupe, mi padre había despertado. El somnífero no había sido lo suficientemente fuerte, o quizás su odio era más fuerte que cualquier medicina. Corre, gritó Esteban, jalándome de la mano. Corrimos como nunca antes a través del maizal del sembrado de frijol, hasta llegar al camino de tierra. El carro de Doña Carmen, un viejo Volkswagen de su hermano, estaba allí. Motor encendido, luces apagadas. Entren rápido, gritó ella desde la ventana. Apenas habíamos subido al carro cuando vimos a mi padre aparecer en la curva del camino. Incluso a la distancia, se veía que llevaba algo en la mano, algo que brillaba bajo la luz de la luna. Es una escopeta, gritó Doña Carmen, pisando a fondo el acelerador. El carro arrancó con un tirón, levantando polvo del camino de tierra. Miré hacia atrás y vi a mi padre apuntando el arma en nuestra dirección. Hubo un estampido y algo golpeó la parte trasera del carro. Agáchense, gritó Doña Carmen. Nos agachamos en el asiento trasero, Esteban cubriendo mi cuerpo con el suyo. Hubo otro disparo, pero ya estábamos demasiado lejos. El carro se sacudía en el camino lleno de baches, pero cada segundo nos alejaba más de aquel hombre, de aquella casa, de aquel infierno. Cuando finalmente me atreví a levantar la cabeza, ya estábamos en la carretera principal. Las luces de Huautla habían quedado atrás. Frente a nosotros, solo el camino oscuro y la promesa de libertad. Lo logramos, dijo Esteban, sosteniendo mi mano. Eres libre, Guadalupe. Libre. Una palabra tan simple pero que para mí significaba todo. Miré por la ventana del carro hacia el cielo estrellado y por primera vez en años, respiré sin el peso del miedo en el pecho. Pero la libertad tiene su precio y yo aún no había pagado el mío por completo. Doña Carmen condujo durante horas hasta llegar a una ciudad más grande, donde tomaríamos el autobús hacia la Ciudad de México. El plan era que yo fuera a casa de su hermana, como habíamos acordado. Esteban terminaría su trabajo en Butla,
si es que podía volver después de lo que pasó, y me encontraría en la Ciudad de México unos meses después. Mientras esperábamos en la terminal, sentados en una banca dura, doña Carmen me miró con aquellos ojos sabios y me dijo algo que nunca olvidé: niña, la vida es como un río, a veces tranquilo, a veces revuelto, pero siempre siguiendo adelante. A pesar de las sombras del pasado, el agua sigue su curso, hallando nuevos caminos, nuevos destinos. Así debía ser ahora, fluir como el río sin voltear la mirada. Comprendí la sabiduría en esas simples palabras. Yo era ese río ahora avanzando, dejando atrás a la niña atemorizada. El autobús llegó puntual a las 4 de la mañana. Me despedí de doña Carmen con un abrazo fuerte, sintiendo gratitud por esa mujer que lo había arriesgado todo por mí, una desconocida. Nunca olvidaría ese gesto. Esteban me acompañó hasta la puerta del autobús. Nos miramos, el silencio llenando el espacio, un torbellino de sentimientos, miedo, esperanza, tal vez amor. Las palabras eran insuficientes. Él sacó un pequeño paquete para que recuerdes que no todos los hombres son como tu padre. Era un camafeo de latón, con un recorte de periódico y una oración a San José, protector. Te esperaré en Ciudad de México, me dijo antes de un beso rápido. Entré al autobús, el corazón dividido, felicidad por mi libertad, temor a lo incierto, nostalgia por Esteban y una extraña premonición. No sabía cuán cierta sería. Al partir el autobús vi las dos figuras empequeñecerse, las dos personas que me habían salvado. Me juré devolverles ese favor. El autobús avanzaba por la carretera oscura, hacia un futuro incierto, pero por primera vez en años, un futuro que yo podía elegir. Y eso, mis queridos, era una gran victoria. Pero el destino es curioso y mi historia con mi padre aún no concluía. Él reaparecería años después, y el enfrentamiento final sería terrible. Eso, sin embargo, lo dejaré para el siguiente capítulo, donde narraré mi liberación y mi renacimiento. Llegué a Ciudad de México en julio de 1969, sintiendo la inmensidad de la terminal, la multitud. Yo, una muchacha del interior, me sentía insignificante. Doña Teresa, hermana de doña Carmen, me esperaba. Era más joven, de cabello negro y sonrisa acogedora. Me abrazó: bienvenida, hija mía. Aquí estarás segura. El apartamento era modesto en el centro de la ciudad, pero para mí un palacio. Agua, luz, estufa de gas, lujos. Al principio apenas salía, atemorizada por el ruido y el temor a que mi padre me encontrara. Doña Teresa respetó mi tiempo, animándome a pequeños pasos: hoy la panadería. Luego el mercado, la tienda. Poco a poco conocí el barrio, la ciudad, la vida. Era 1969, el hombre en la luna, la música de Los Locos del Ritmo, una sensación de cambio. Para mí, era otro planeta. 2 semanas después, doña Teresa me llamó: Guadalupe, no puedes esconderte. Necesitas una vida, documentos, trabajo. Tenía razón. Empecé mi nueva vida. Mi acta de nacimiento estaba con mi padre, pero con ayuda de doña Teresa y algunos favores, conseguí una copia. Con eso obtuve mi credencial y me inscribí en la escuela nocturna. Comencé a trabajar como doméstica en casa de doña Luisa, exigente pero justa. El sueldo me permitía alquilar un cuarto y enviar algo a doña Carmen. Trabajaba y estudiaba, cada página, cada materia, un ladrillo entre mi pasado y yo. Y Esteban, la vida no siempre sigue el guión. Recibí 2 cartas suyas. En la primera relató que tras nuestra huida, mi padre lo había buscado,
pero sus compañeros lo protegieron. El padre Antonio llamó a la policía y mi padre fue detenido brevemente. Esteban decía que terminaría la obra de la iglesia y vendría a Ciudad de México. La carta terminaba con cariño y planes. La segunda carta llegó 3 meses después. Decía que el trabajo en la iglesia estaba casi terminado, pero que necesitaba ver a su madre en Teotitlán. Prometía venir pronto. Fue la última noticia. Pasó un año, y Esteban nunca apareció. Nunca supe la verdad. En 1970 pregunté a doña Carmen por Esteban. La respuesta fue corta: nadie en Huautla sabía nada de él. Simplemente desapareció. Pero la vida continúa. Seguí trabajando, estudiando, viviendo. Terminé la primaria y la secundaria. A los 20 ya no era doméstica. Era dependienta en una tienda de telas en el centro. Ciudad de México crecía. Ya no era la muchacha asustada de Huautla. Era una mujer con trabajo, hogar, amigos, sueños. Fue en esa tienda donde conocí a Carlos, vendedor de telas de Puebla. Él era un hombre bueno y gentil. Empezamos a salir y en 1975 nos casamos. La ceremonia fue sencilla, en la iglesia del barrio. Doña Teresa, orgullosa como una madre. Doña Carmen no pudo venir, pero envió su bendición. Fue un día feliz, un día que jamás habría imaginado. Carlos conocía mi pasado, pero no todos los detalles. Ciertas experiencias eran demasiado dolorosas para compartir, incluso con aquellos a quienes amamos. Sabía que había escapado de casa debido a la violencia de mi padre. Él nunca me presionó para revelar más de lo que yo deseaba, respetando mis silencios, mis pesadillas ocasionales y mis miedos. Nos mudamos a una humilde casa en la colonia Roma, donde nacieron nuestros hijos, Mariano en 1976 y Laura en 1978. La vida era buena, tranquila, y a veces casi olvidaba mi pasado en Huautla, aunque el miedo nunca desapareció por completo. La simple visión de un hombre que me recordara a mi padre aceleraba mi corazón, y las noticias sobre violencia contra mujeres desencadenaban mis pesadillas. Siempre sentía la inminencia de que el pasado me alcanzara, y así fue. En 1980, 11 años después de mi huida, recibí una carta de doña Carmen. Mi padre me estaba buscando en la Ciudad de México. Como había descubierto mi paradero, al parecer, alguien de Huautla me había visto en una tienda de telas y se lo comunicó. El mundo es pequeño, incluso en una gran ciudad. La carta de doña Carmen era desesperada, relatando el estado mental de mi padre, quien había empeorado, bebiendo constantemente, hablando solo y sufriendo ataques de ira. Juró encontrarme y llevarme de vuelta a la fuerza. Le mostré la carta a Carlos, quien sugirió ir a la policía, pero yo sabía que no serviría de nada, sin pruebas ni testigos, nadie me creería. Durante semanas viví en un estado de alerta constante, dejando de trabajar en la tienda y quedándome en casa con los niños, cerrando puertas y ventanas, sobresaltándome con cada ruido. Las pesadillas regresaron con fuerza, hasta que un domingo por la mañana sonó el timbre, cuando Carlos y los niños estaban en el mercado. Miré por la ventana y mi sangre se heló. Era él, mi padre, envejecido, demacrado, con el rostro marcado por el alcohol y el tiempo, pero aún con aquellos ojos que me atormentaban en sueños. Paralizada tras la cortina, lo observé mientras tocaba el timbre varias veces y luego golpeaba la puerta, gritando mi nombre. Los vecinos salieron a ver qué pasaba. Él gritaba que era mi padre y que solo quería hablar conmigo, acusándome de ser una hija ingrata.
En algún momento un vecino llamó a la policía, que llegó y se llevó a mi padre. Creí que todo había terminado, pero me equivoqué. 3 días después, al regresar de la panadería, lo vi en la esquina, observando nuestra casa. Cuando me vio, comenzó a caminar hacia mí. Corrí adentro cerrando todas las puertas. Él se quedó afuera gritando, diciendo que necesitaba hablar, que estaba arrepentido, pero yo conocía sus mentiras. Carlos llegó del trabajo y se encontró con la escena. Intentó razonar con mi padre, quien, borracho y agresivo, lo empujó e intentó entrar a la fuerza. Carlos llamó a la policía nuevamente. Esta vez mi padre fue detenido por desacato y alteración del orden público, pero sabía que pronto volvería. Esa noche, Carlos y yo conversamos y decidimos que la situación debía resolverse. Al día siguiente hice algo que nunca pensé que haría, fui a la delegación y conté todo, los abusos, las amenazas, la fuga. El comandante escuchó atentamente, tomó mi declaración y me dijo que podría mantener a mi padre detenido y obtener una orden de restricción. Salí sintiéndome extrañamente ligera, como si un peso se hubiera aliviado. 2 días después, recibí una llamada, mi padre había sido encontrado muerto en la celda, ahorcado con su cinturón. No sentí alegría, alivio ni venganza, solo un vacío extraño, como si una parte de mi historia hubiera sido borrada. No fui al entierro, no derramé lágrimas, pero esa noche, mirando las estrellas, pensé en la niña que fui, en la madre que perdí y en el padre que no fue. El tiempo pasó, los hijos crecieron, Carlos falleció en 2005 y me convertí en abuela. Hoy a mis 73 años miro atrás y veo que mi historia, por dolorosa que sea, necesita ser contada, para que otras mujeres sepan que es posible sobrevivir y encontrar paz. Nunca más volví a Bautla. Me mantuve en contacto con doña Carmen hasta su muerte en 1990, quien me contaba cómo el pueblo había cambiado. A veces me preguntaba si Esteban, que ayudó a construir la iglesia, había regresado o qué había sido de él. Hace algunos años mi hija Laura investigó y descubrió un accidente de autobús en 1969 en la carretera entre Teotitlán y la Ciudad de México, poco después de la última carta de doña Carmen. Los nombres de las víctimas nunca fueron revelados completamente. Tal vez Esteban estuvo entre ellos, tal vez no. Esta es mi historia, una historia de dolor y superación. Si has llegado hasta aquí, gracias. Es importante escuchar estas historias para evitar que se repitan y para que otras mujeres sepan que no están solas. Si conoces a alguien que está sufriendo, extiéndele tu mano, sé la doña Carmen o el Esteban en su vida. Un simple gesto puede salvar una vida. Si este vídeo te tocó, deja tu like y suscríbete al canal Memorias de las Abuelas, para ayudar a que este mensaje llegue más lejos y que sepan que no están solas. Que Dios bendiga el camino de cada uno y que nunca falte el valor para seguir adelante.